7 en punto. Bienvenidos a Noticias RCN. En la próxima hora vamos a revisar la información de Colombia y del mundo. Aquí están nuestros titulares. Hoy, durante todo el día, el cuerpo de Valeria Afanador estuvo en medicina legal. La otra semana habrá una respuesta oficial de las causas de la muerte de la niña. Mañana será un día de oración y despedida para Valeria. En Cajicá será la velación y habrá varios eventos conmemorativos. El cuerpo fue entregado a la familia. Juliana Guerrero, quien será ministra de la Juventud, ya es profesional. Por lo menos eso dice su hoja de vida, que fue publicada nuevamente, esta vez con un título que, curiosamente, antes no tenía. ¿Y eso cómo fue? Ya lo hablamos. Y lo que dicen desde el Congreso. Pese a que este gobierno ha dicho ser defensor del medio ambiente, hay una cifra muy preocupante. Esta noche conversamos del alarmante incremento en la deforestación en la Amazonía. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. El cuerpo de la pequeña Valeria ya salió de medicina legal. Hoy su familia la recibió para darle el último adiós. Eso será mañana, Rosy. En Cajicá habrá varios eventos conmemorativos para despedir a la niña. Paula, usted hoy estuvo pendiente de este caso. ¿Qué pasó y qué viene mañana en este acto conmemorativo? Compañeras televidentes, hemos acompañado a la familia de Valeria Afanador en todos estos últimos días, casi 20 días, y hoy no podía, por supuesto, ser la excepción. Un día muy doloroso en el que, como ustedes indican, pues se da este trámite de entregar el cuerpo a los familiares en las instalaciones de medicina legal, esto en el centro de Bogotá. Ellos llegaron sobre las 3:40 de la tarde, sus padres acompañados de varios familiares, mientras que, pues a la par, la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones, teniendo como una de sus principales líneas de investigación la hipótesis de que sea un caso de homicidio. Entre tanto, la alcaldía de Cajicá, el municipio donde vivía esa pequeña mañana, prepara un sentido homenaje que se hará y en el que se invita a toda la comunidad a asistir con globos y prendas de colores variados, recordando la felicidad y todo la vida que tuvo Valeria Afanador y lo que significaba no solo para su familia, sino para también su comunidad educativa y todos los que la conocían. Sobre las 3:40 de la tarde de este sábado, los padres de Valeria Afanador llegaron a medicina legal para recibir el cuerpo de su hija. Llegaron acompañados de varios familiares, horas después de que la Fiscalía informara oficialmente que había recibido el dictamen forense que confirmaba que el cuerpo hallado en el Río Frío del municipio de Cajicá era en efecto el de la menor buscada durante 18 días. La Fiscalía continúa las acciones investigativas para establecer la verdad y posibles responsables de los hechos, mientras Medicina Legal realiza los análisis científicos que acreditan las causas de la muerte de la niña. Sobre las 5 de la tarde, la familia y el coche fúnebre salieron de las instalaciones de medicina legal rumbo a Cajicá, donde este domingo la comunidad de autoridades locales harán un homenaje con una caravana vehicular desde las 8:30 de la mañana y posteriormente se realizará su sepelio en la iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá. La familia Afanador Cárdenas, en memoria de Valeria, invita a los asistentes a vestir prendas de colores llamativos, portar globos de diferentes colores. Tras el hallazgo de la menor, la principal línea de investigación que maneja la Fiscalía gira en torno a la hipótesis de un homicidio. Pues hoy volvemos a la zona donde apareció el cuerpo, la misma en la que por 18 días hubo intensas búsquedas. Angélica Arango recorrió nuevamente el lugar. ¿Qué pasó con Valeria Afanador? ¿Qué fue de su vida desde el pasado 12 de agosto hasta el día de ayer? ¿Quién tiene las respuestas? Valeria Afanador era una niña de 10 años, inocente, tierna. Hoy Colombia, Cajicá y sobre todo su familia está de luto. A las 3 de la tarde, un campesino de la zona dio un llamado de aviso a la línea 123. Esto después de ver justo en este punto del municipio de Cajicá, Cundinamarca, en el caudal del Río Frío, en inmediaciones del puente histórico de Fagua, el cuerpo sin vida flotando de la menor Valeria Afanador de tan solo 10 años, menor que ya llevaba 18 días desaparecida. El trabajo fue un trabajo que nos llevó una entrega total, no solo profesional, sino humana. Fueron 18 días de búsqueda. Inicialmente pues empezamos a trabajar sobre unas hipótesis donde pues se establecía que la menor al parecer se había salido del colegio y que había caído pues en inmediaciones del Río Frío.
Una de las preguntas más importantes a resolver es por qué el cuerpo de Valeria apareció en un lugar que las autoridades prácticamente todos los días frecuentaban. Con ayuda de estos mapas satelitales les explicaremos. Este es el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, lugar en donde fue vista la pequeña por última vez. Por todo este afluente del río Frío, las autoridades hicieron intensas búsquedas durante 18 días en un perímetro de 4 kilómetros, logrando descartar casi por completo que la niña estuviera allí. Sin embargo, justo en este punto, a tan solo 200 metros del colegio, fue encontrado su cuerpo. Sin duda suscita muchas preguntas. Pasaron 18 días. El informe forense de medicina legal nos esclarecerá si los tejidos de Valeria responden a una inmersión de 18 días, si hubo inflamación, si efectivamente tenemos señales de violencia como lo hemos dicho. La niña se encuentra con su sudadera, con sus tenis. La intensa búsqueda se dio sin escatimar esfuerzos. Muy temprano, la Fiscalía se ha comunicado con esta representación de las víctimas. Nos ha informado que el caso le correspondió a la unidad de vida de Cundinamarca, como también que en este momento Medicina Legal está realizando la necropsia a nuestra querida Valeria. Asimismo, la alcaldía de Cajicá decretó 3 días de luto. ¿Cómo murió Valeria? ¿Por qué su cuerpo apareció justo en el lugar en donde más intensas fueron las búsquedas de las autoridades? Mientras la investigación avanza, Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, papás de Valeria, piden que se haga justicia. 7 de la noche, 6 minutos. Una masacre se registró esta tarde en Antioquia. 3 hombres y una mujer fueron asesinados en una vivienda de la vereda San Juan en el municipio de La Unión, oriente del departamento. Hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas. La gobernación está ofreciendo 100 millones de pesos en recompensa por información que permita ubicar a los presuntos responsables. Le hemos pedido a las autoridades iniciar el trabajo operativo e investigativo para dar con el paradero de los responsables. Se presume que estas personas venían del municipio de Bello. La gobernación de Antioquia ha decidido ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos. De Juliana Guerrero se habla mucho estos días porque será nombrada viceministra de la Juventud. Sin embargo, hay un detalle del que no podemos dejar de hablar. ¿Por qué de un momento a otro apareció un título profesional en su hoja de vida? ¿Por qué la primera vez que la publicaron no estaba ese título? Pues Paola, desde el Congreso interpusieron medidas legales para que se acredite lo que hay en la hoja de vida. Informe de Oscar Ramírez. 15 días pasaron desde que la hoja de vida de Juliana Guerrero fue publicada en la página de la presidencia para ocupar el viceministerio de las Juventudes. Dicha publicación despertó una fuerte polémica entre quienes cuestionaron la idoneidad de Guerrero, quien no cumplía para ese momento ninguno de los requisitos para este cargo, ni por experiencia profesional ni por recorrido académico como se ve en estas imágenes. Sin embargo, este 29 de agosto su currículo fue modificado, pero con una diferencia central. Guerrero pasó de contar únicamente con 2 títulos técnicos a registrar un título profesional en Contaduría Pública de la Universidad de San José en Bogotá. Sin embargo, ambas hojas de vida no solo se diferencian solo en la formación académica, mientras que en la primera versión se consignaba una experiencia como servidora pública de 1 año y 2 meses, en la más reciente ese periodo se amplió a 1 año y 3 meses. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, cuestionó el cambio repentino en la hoja de vida y radicó un derecho de petición, donde exige cada soporte y certificación requerida que demuestre este cambio. Yo le quiero recordar al gobierno que a los jóvenes nos cuesta años de esfuerzo y de sacrificio poder conseguir un título universitario como para que ahora esto esté ocurriendo. Por eso acabamos de enviar en mi ejercicio de control político un derecho de petición al Departamento de Función Pública en donde le exijo todos los documentos y los soportes que acreditan que efectivamente Juliana Guerrero cumple los requisitos para ocupar el cargo de viceministra de la Juventud. La designación pública del presidente Gustavo Petro a Juliana Guerrero no solo despertó polémica por su experiencia y formación para el alto cargo en el gobierno, sino además porque hace varias semanas protagonizó un escándalo al conocerse que utilizó un avión privado del gobierno para viajes, al parecer, de carácter familiar. 7 de la noche, 9 minutos. Revisemos otras informaciones porque la del cuidado ambiental fue una de las banderas del gobierno desde el inicio. Sin embargo, hay un dato que no es menor y que preocupa: el incremento de la desforestación en la Amazonía. Giovanni Suárez conoció información de cómo los grupos armados están detrás de este grave flagelo. La Amazonía está en alerta.
La Amazonía regula las lluvias y los caudales y su degradación aumenta sequías, inundaciones que terminan afectando ciudades y zonas agrícolas. El más reciente informe de una organización internacional especializada en cambio climático alertó de la crisis silenciosa que vive la Amazonía desde el año 2023, cuando la deforestación aumentó un 45% en Colombia y de ese porcentaje, más del 65% del daño está ocurriendo en la Amazonía, región clave para el equilibrio climático del mundo. Lo preocupante es que en una zona tan importante no solo para Colombia sino para el mundo entero hay grupos armados detrás como las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y los comandos de frontera, quienes en cooperación con grupos brasileños como el Comando Vermelho controlan toda la tala que está sufriendo la Amazonía, según informes de inteligencia militar. Por un lado, vemos la aparición y el fortalecimiento de grupos armados y redes ilegales que controlan territorios donde la presencia del Estado es débil. A esto se suma también la minería ilegal y la tala indiscriminada para la extracción de madera de alto valor, que dejan atrás de sí suelos degradados, ríos contaminados y comunidades expuestas a violencia y despojo. Una crisis silenciosa pero peligrosa que de a poco consume el que es considerado como el pulmón del mundo. Y mientras tanto hay otro informe delicado. El cambio climático sigue haciendo de las suyas y esta noche Marcela Tunjo les cuenta cómo esto está afectando el desarrollo de los niños en el país. Colombia es el cuarto país a nivel mundial más vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Según un estudio entregado por UNICEF y CEPAL, para el 2030, 5.9 millones de niños y adolescentes en América Latina vivirán en la pobreza por este fenómeno. Estos impactos se han incrementado a lo largo de este siglo en casi 10 veces el número de eventos climáticos. En el 2024 en el país se reportaron 9.000 eventos climáticos entre incendios, vendavales, inundaciones y avalanchas, dejando 1 millón de personas afectadas. A su vez, aumentaron las enfermedades sensibles al clima como el dengue, que cobró la vida de 118 personas, y la inseguridad alimentaria golpeó fuertemente al 40% de los hogares que temen no tener suficientes alimentos. Se deterioran los medios de vida de las personas, también deterioran sus condiciones económicas y sociales. Según estas organizaciones, el cambio climático aleja a los menores de las instituciones educativas. La problemática más grande que hemos tenido ha sido el calor, que impedía que los niños estuvieran los horarios normales de clase porque ellos, después de las 12, no resistían. Los niños, las niñas y los adolescentes deben estar en el centro de la agenda climática. Esto implica no solo generar espacios como pabellones, sino realmente incluirlos directamente en las negociaciones. Insisten en la toma de decisiones gubernamentales que busquen fortalecer los servicios sociales e infraestructura de lugares críticos para la niñez. A su vez, piden el aumento de la financiación climática sensible a la infancia y aseguran que se deben fomentar las políticas de protección social. Y las lluvias siguen generando emergencias en el Atlántico. El paso de un tornado dejó cientos de viviendas destechadas en Soledad. Las imágenes son impresionantes. En cuestión de segundos, el cielo se tornó gris. Lo que parecían nubes era un tornado que sorprendió a la población soledeña. Decía, Dios mío, ¿qué es esto? En el nombre de Jesús, reprendo esto en el nombre de Jesús. ¿Qué es esto? Yo, Arnulfo, vamos a meternos abajo de la cama. El Señor, te reprendo. Fue algo como que de segundo, pasó algo muy rápido, las tejas se fueron, o sea, totalmente se quedó la casa sin techo. Los vientos hicieron volar tejados de cientos de viviendas ante la mirada impotente de quienes buscaban refugio en sus hogares. Cogí a mi bebé y a mi esposa, los abracé y le pedí a Dios que nos guardara. Quería que los árboles se iban a caer y todo eso. Y después, bueno, el árbol cayó encima del techo de la casita y la tumbó. Árboles caídos, casas sin techos y afectaciones en redes eléctricas
son el devastador panorama que deja el paso del fenómeno natural. Tenemos varias casas destechadas, varias casas inundadas, varios enseres pues lógicamente mojados, y pues la idea es poderle entregar ya a la alcaldía cuando tengamos actualizados estos censos ya consolidados y poderles entregar para que ellos puedan hacer la respectiva entrega de ayudas a esta gente que en este momento tanto lo necesita. Por lo menos 7 barrios resultaron afectados. Y a las 7:15 revisamos lo que pasa en nuestras regiones. Comenzamos en Cauca porque un vehículo con 3 ocupantes fue incinerado tras un retén de las disidencias de las FARC en la vía panamericana a la altura de Cajibío. Inicialmente la fuerza pública señaló que las víctimas eran integrantes del grupo armado, pero hoy las disidencias de Iván Mordisco confirmaron que solo el conductor pertenecía a esa estructura, mientras que los otros 2 fallecidos eran civiles que habían sido secuestrados. Y en Bello, Antioquia, avanza la investigación por el asesinato de Javier Henao Borges, un líder comunitario que contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección. Fue atacado dentro de su tienda por un hombre armado que le disparó y huyó. El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. En el barrio Manga de Cartagena, un policía de civil resultó herido en medio de un intento de hurto en un lavadero de carros. Otro uniformado reaccionó y abatió al presunto delincuente. El agente, adscrito a la SIJIN, permanece en un centro asistencial con pronóstico reservado. Siete y 16, con esta información llega el momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense con nosotros. Al regreso, Pau, tenemos más. Por supuesto que sí, información del mundo, también lo que le importa a su bolsillo en Plata es Plata. Ya nos vemos. De la noche, 25 minutos. Comenzamos el repaso por el mundo en Ecuador porque 2 presuntos policías estarían implicados en el homicidio de un joven de 26 años en el norte de Quito, en un confuso incidente que es materia de investigación. Las autoridades señalaron que los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Una cámara de seguridad en el sector de Cotocallao, en el norte de Quito, en Ecuador, captó en horas de la madrugada un incidente que involucra a 3 vehículos. De uno de ellos desciende una persona que dispara contra otro vehículo que está en movimiento. El conductor del carro, que fue impactado por las balas, falleció. Se trata de un joven de 26 años, cuya identidad no ha sido revelada. En la escena también se ve como de una camioneta baja una mujer intentando detener el carro desde donde se bajó el hombre que disparó. 2 implicados serían 2 policías, quienes fueron puestos bajo orden de la Fiscalía General del Estado. La policía ecuatoriana rechazó los actos de violencia. Desde la institución policial rechazamos de manera categórica y enfática cualquier acto violento que intente manchar nuestra imagen y vulnerar la seguridad ciudadana. La investigación está en marcha para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los presuntos uniformados. Decenas de israelíes se congregaron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para hacer un llamado al presidente Donald Trump. Desplegaron una pancarta con el mensaje "Trump, haz historia", con la que renovaron la petición al mandatario estadounidense a interceder para poner fin a la guerra en Gaza y que los rehenes en poder de Hamás sean liberados. La justicia de Brasil ordenó reforzar la vigilancia del expresidente Jair Bolsonaro, quien está en arresto domiciliario. La decisión obedece a una solicitud de la administración penitenciaria, pues hay puntos ciegos en la fachada de la residencia y un posible riesgo de fuga. El juicio contra Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado iniciará el martes. Siete de la noche, 27 minutos. Comenzamos con la información económica en Noticias RCN del fin de semana. Bienvenidos. Esto es Plata es de Plata. Bueno, señores, decir que en Colombia más del 60% de la gente está por fuera del ecosistema digital y financiero, sin duda deja en evidencia un problema delicado de inclusión financiera. En 2 semanas, Colombia FinTech va a presentar una hoja de ruta para hacerle frente a esto. Y nosotros, aquí en Noticias RCN, hoy les tenemos un adelanto de lo que va a ser ese documento. Se trata de una hoja de ruta que tiene lista el sector FinTech para mejorar el ecosistema financiero. Vamos paso a paso. ¿De qué se trata?
repensar la regulación del crédito es urgente. Segundo, la liberalización de la información de los colombianos, profundizar y acelerar la política de finanzas abiertas para devolverle a los usuarios esa información financiera y que puedan ellos generar una presión en la oferta de servicios financieros y así aumentar la competencia. Varios motivos para hacerlo. El primero es que dicen ellos que solo el 35% de los colombianos tiene acceso al crédito formal. Para eso proponen, entre otras, minimizar el uso de efectivo. Hoy en día en Colombia el 79% de las transacciones se hacen en efectivo y esas son personas que hoy en día están excluidas de la economía digital y queremos brindándole este triángulo de la inclusión financiera, acceso al sector financiero a millones de colombianos. Esta hoja de ruta será presentada por Colombia FinTech el 11 y 12 de septiembre en Barranquilla. 729, los que sí andan muy preocupados son los empresarios del vidrio. ¿Saben qué dicen? Que las importaciones los tienen ahí sí al borde de la quiebra. Veo con gran preocupación cómo nuestras plantas están al borde del cierre. En solo 5 años las importaciones de vidrio chino crecieron un 58%, mientras que sus precios cayeron el 33%, como ha venido sucediendo en el caso del vidrio templado. Sé que hay solicitudes de medidas de protección ante el Ministerio de Comercio, como por ejemplo el caso de los procesos antidoping iniciados por la empresa Virondino, que produce vidrio flotado, la empresa Espejos S.A., que produce espejo en el Valle del Cauca. Pues pilas con ellos, que son muy importantes además en la cadena de la construcción. Oigan, cambio de tema hasta ahora en Plata es Plata. Mire, yo no soy bogotano, pero tantos años viviendo acá que es como si lo fuera. Por eso me alegra demasiado que la capital se siga consolidando como el centro de turismo urbano más importante de Colombia. Oigan la cifra, 35% de los turistas que llegan al país hoy lo hacen a la capital. Motivos comerciales, de negocios, empresariales, pero también el sector de entretenimiento, el sector de gastronomía viene creciendo un 17%. Estos son buenas noticias para nuestra ciudad, que además tiene una ocupación hotelera en el primer semestre de alrededor del 60%. 7:30. Miren, en Bogotá se acerca el Wake Up Conference 2025. Y si usted no tiene muy claro qué es este evento o de qué le estoy hablando, recomendación, saque papel y lápiz, anote, porque con certeza lo que se viene este año le va a interesar. Esto es un evento de liderazgo, networking, crecimiento personal, que busca que todas las personas que participen en el mismo tengan herramientas para fortalecer sus negocios, su entorno, su crecimiento en salud, emocional, espiritual. Tienen muchos componentes, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también tiene, digamos, un tema para finanzas personales, para otro tipo de cosas. 7:30, cambio de tema por uno bastante lamentable, una noticia triste empresarial. En Antioquia murieron dos de los dueños de El Rancherito, Ruth Alzate y Jorge Jaramillo, que son la segunda generación de la familia tras esta querida marca de comida antioqueña, murieron hoy en un fatal accidente de tránsito. Ese siniestro se presentó en la vía que comunica a Bucaramanga con Puerto Berrío. Es una noticia muy lamentable. Quienes somos antioqueños sabemos de la importancia y de la tradición de esta marca en el departamento. Desde Noticias RCN, por supuesto, enviamos un mensaje solidario a toda la familia. Bien, pasen la tumba de ellos dos. 7:31, señores. Hasta aquí la información económica. Quédense conectados. Ya llega Te Veo Leyendo. Es la hora de todos, es la hora de Te Veo Leyendo. Agosto está a punto de terminar y nos deja unas novedades literarias imperdibles, como la nueva novela de la colombiana Pilar Quintana, quien ya hemos tenido aquí en Te Veo Leyendo. El libro que les hablo se titula Noche Negra. La historia empieza cuando Rosa, la protagonista, debe despedirse de Jean, su pareja. Ella queda sola y a merced de la selva. Veamos qué más nos contó Pilar de Noche Negra. Rosa es una mujer nacida en 1941 que a los 39 años llega a vivir a la selva del Pacífico colombiano con su marido irlandés, que es un constructor, es un carpintero, y ella decide abandonarlo todo, su vida cómoda en la ciudad, para ir a vivir esa idea que tantos tenemos de tener una vida sencilla en la naturaleza. Lo que pasa es que lo que descubre, como muchos de los que nos hemos ido a vivir en la naturaleza, descubrimos, la vida en la naturaleza no es para nada sencilla. Ella se queda sola en la selva, en un lugar que no termina de conocer, cuyas amenazas están todo el tiempo al acecho, ¿no? Los animales, los murciélagos, las serpientes, el jején,
las termitas que se le quieren comer la casa. Pero además tiene una casa que está sin terminar y no tiene puestas las puertas ni las ventanas. Y entonces está casi a la intemperie en la selva, ¿no? Y los vecinos, que eran tan queridos, apenas se va el marido, empiezan a portarse de una manera extrañamente acosadora para ella. Y ella dice, Dios mío, y si vienen, solo tienen que rasgar un plástico y aquí me tienen encerrada en un cuartico diminuto. Mujer súper valiente que se siente poderosa. Ella además es la que mantiene la casa, ella es la que tiene el poderío económico en su relación, es súper poderosa. Y de repente se va su marido y empieza a sentirse vulnerable y desprotegida. Bueno, y no podemos dejar de hablar de la Feria del Libro de Bucaramanga que sigue realizándose estos días. Hoy, el gran protagonista de la jornada fue nada más ni nada menos que Mario Mendoza. En su conversatorio estuvo hablando de su más reciente obra, Vírgenes y Toxicómanos. Vírgenes y Toxicómanos es la historia de dos chicos discapacitados que a través del amor, de la ternura, de la fraternidad y del encuentro con otras dos chicas logran crear una sociedad secreta, una especie de vínculo mágico y se aventuran hacia un universo completamente desconocido, a estados alterados de conciencia. Cómo van naciendo poco a poco en la medida en que entran en las dinámicas del amor, de la fraternidad, de la amistad, del sexo. Vírgenes y Toxicómanos es una invitación a salir de las coordenadas establecidas, es una novela que invita a ir más allá, a aventurar, a romper la atrofia de la costumbre y yo espero que los lectores en general sientan ese llamado. Yo creo que estamos atrapados y hay casi una neurosis de una realidad que nos va oprimiendo de mala manera. Me parecería justo y necesario que algunos nos liberemos de esas cadenas. Bueno, ahí está el gran Mario Mendoza, con él siempre vamos a la fija. Bueno, y este es un recomendado para aquellos que les apasionan los temas relacionados con la neurociencia. Genios de la Mente es un libro escrito a 4 manos. El neurocirujano William Contreras y el ingeniero Juan Diego Gómez, ambos ampliamente conocedores de cómo funciona nuestro cerebro. Es el resultado de una investigación de 15 años y la conclusión de miles de cirugías. Nuestro compañero Santiago Mendoza habló con ellos y aquí nos trae un resumen muy detallado. El cerebro tiene esa manía a hacerse incluir, a pretender que lo inserten dentro del núcleo social. Y para eso se necesita la aceptación. Y por lo tanto no podemos ser anormales. En este proceso de intentar ser aceptado, el cerebro ignora ciertos comportamientos que podrían generar controversia en la sociedad. Precisamente en el libro Genios en la Mente, estos comportamientos se catalogan como rarezas. Todavía seguimos descubriendo grupos de neuronas que tienen funciones que no pensábamos, como por ejemplo el posicionamiento, por ejemplo el poder crear música. Todos estos grupos de neuronas los seguimos descubriendo. En Genios en la Mente, escrito por el neurocirujano William Contreras y el ingeniero Juan Diego Gómez, ambos expertos en el tema explican minuciosamente la relación estrecha entre el cuerpo y el cerebro. A veces es el cuerpo el que domina la mente, debería ser la mente la que domine el cuerpo. Y para eso se necesita salir de esa inconsciencia en la que vivimos. Dentro de ese estado de inconsciencia en el que, según los autores, nos encontramos, las redes sociales y la inteligencia artificial aparecen como grandes retos para la mente. El hecho de que nosotros seamos conscientes es un reto que no le impone la inteligencia cerebral a la inteligencia artificial al cerebro. Todo lo contrario, el reto lo impone y lo seguirá imponiendo el cerebro a la inteligencia artificial. Hace algunos meses el neurocirujano William Contreras realizó una intervención en el cerebro para ponerle fin a la depresión que estaba viviendo una joven. En uno de los capítulos hace referencia a este tipo de intervenciones. En el libro están descritas varias de las cirugías que yo hago, la estimulación cerebral profunda, que es colocar electrodos en el cerebro que pueden cambiar el comportamiento de un circuito motor o de un circuito que tenga que ver con las emociones. Con el libro Genios en la Mente podrá entender cómo funciona la creatividad y también comprenderá la rareza del cerebro, un universo poderoso y misterioso.
Bueno, hasta aquí mis recomendados literarios, pero yo los espero el próximo fin de semana con más novedades aquí en TVO Leyendo. Feliz noche para todos. También llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se queden con nuestra programación. Lo decía Juli, ya llega Miss Universe Colombia, el reality imperdible, 2 horas excelentes jurados y las participantes, ni que hablar. Una feliz noche para todos, nos vemos mañana.